En las cumbres heladas de los Andes, un pueblo desafió a la naturaleza, al tiempo y, finalmente, a un enemigo que jamás imaginó. El Imperio Inca no solo dominó vastos territorios, sino que creó una civilización capaz de alimentar a millones sin una sola rueda, y de construir ciudades que aún hoy desconciertan a la ciencia. Pero su gloria, tan imponente como sus montañas, ocultaba fisuras que acabarían por destruirlo. En este viaje, recorreremos desde los mitos fundacionales en el lago Titicaca hasta las batallas que sellaron su destino frente a los conquistadores españoles. Descubriremos cómo un pequeño reino en Cusco se transformó en un imperio de más de 4.000 kilómetros y cómo, en apenas unas décadas, todo se vino abajo. Entre intrigas, traiciones y guerras, veremos que su caída no fue solo obra de un enemigo extranjero, sino de las heridas internas que lo debilitaban. Prepárate para adentrarte en el Tahuantinsuyo, el mundo de las 4 regiones, donde cada piedra tallada cuenta una historia y cada camino conduce a un secreto. Porque detrás de las ruinas y las leyendas hay una verdad que rara vez se cuenta, y que hoy vas a conocer. En el corazón del imperio, el Cusco latía como un organismo vivo. Las calles empedradas estaban llenas de comerciantes que intercambiaban maíz, textiles finos y cerámicas, mientras los mensajeros chasquis corrían incansables, llevando órdenes y noticias a través de miles de kilómetros. Para el campesino, la vida giraba en torno a la tierra, cultivada en terrazas que trepaban por las montañas como escaleras hacia el cielo. Para el artesano, el trabajo era un tributo al sol. Para el soldado, una promesa de honor y expansión. Pero la grandeza tenía un precio. La mita, el sistema de trabajo obligatorio, llevaba a hombres y mujeres lejos de sus hogares durante meses o años para construir fortalezas, templos y caminos. Aunque garantizaba la unidad del Tahuantinsuyo, también generaba tensiones en las comunidades, que veían partir a sus jóvenes sin saber cuándo volverían. Muchos no regresaban, atrapados por la guerra, las enfermedades o los trabajos forzados en las minas. En lo más alto de la jerarquía, el Zapa Inca vivía como un dios. Su palabra decidía matrimonios, alianzas y destinos de pueblos enteros. Sin embargo, en los confines del imperio, no todos veían al Inca como un salvador. Para algunos pueblos conquistados, el Tahuantinsuyo era una jaula de oro. Ofrecía seguridad y recursos, pero a costa de su independencia. Esta dualidad, orgullo y resentimiento, sería un ingrediente letal cuando la sombra de los conquistadores se proyectara sobre los Andes. La historia del gran imperio inca comienza con un líder visionario, Pachacútec. Antes de él, Cusco era apenas un pequeño reino en los Andes, rodeado de rivales. Con campañas militares calculadas y alianzas estratégicas, transformó su dominio en el Tahuantinsuyo. 4 grandes regiones que se extendían desde las costas del Pacífico hasta las selvas amazónicas. Cada victoria no solo añadía territorio, sino también pueblos que aportaban mano de obra, recursos y conocimientos. Pachacútec entendió que la fuerza no residía solo en el ejército, sino en la organización. Introdujo un sistema administrativo que dividía el imperio en provincias, cada una gobernada por un representante leal al Inca. Estas regiones debían pagar tributo, no en monedas, sino en trabajo y productos. Así, las cosechas de los valles fértiles alimentaban a las zonas más áridas, y los minerales de las montañas llegaban a los centros de poder. La expansión fue tan rápida como ordenada. El Capac Ñan, una red de caminos de más de 30.000 kilómetros, unía ciudades, fortalezas y centros de producción. Gracias a él, los mensajeros podían recorrer distancias imposibles en pocos días, y los ejércitos podían movilizarse con una eficiencia que asombraría incluso a los estrategas modernos. Todo parecía indicar que el poder inca era imparable, pero las semillas de su fragilidad ya estaban plantadas. Tras Pachacútec, el liderazgo pasó a sus descendientes, quienes continuaron la expansión. Túpac Inca Yupanqui llevó el imperio a su máxima extensión, incorporando regiones tan lejanas como el actual Ecuador y parte del noroeste argentino. Cada nueva conquista era celebrada con ceremonias en el Coricancha, el Templo del Sol en Cusco, donde el oro relucía como un reflejo del propio Inti. Para el mundo andino, el Tahuantinsuyo era sinónimo de orden y prosperidad.
Sin embargo, gobernar un territorio tan vasto implicaba retos colosales. La diversidad cultural y lingüística, aunque integrada parcialmente bajo el quechua, generaba fricciones. Algunos pueblos aceptaban el dominio inca por conveniencia, otros bajo presión. Rebeliones aisladas eran sofocadas rápidamente, pero la resistencia silenciosa persistía. La cohesión dependía de una cadena de mando fuerte y, sobre todo, de un inca capaz de mantener el equilibrio. A medida que el imperio crecía, también lo hacía su dependencia del sistema centralizado. Las provincias más alejadas requerían mayor control, y cualquier crisis en Cusco podía repercutir en todos los rincones. Sin que nadie lo supiera, el destino del Tahuantinsuyo pendía de un hilo que se rompería con la llegada de una crisis sucesoria que dividiría el corazón del imperio. A la muerte del Inca Huayna Cápac, el imperio se sumió en el caos. Una epidemia, probablemente viruela, traída por los primeros contactos indirectos con los europeos, había matado al soberano y a su heredero principal. Sin un sucesor claro, el poder se disputó entre dos hijos, Huáscar, en Cusco, y Atahualpa, en Quito. Lo que comenzó como un conflicto político pronto se convirtió en una guerra civil que desgarró el Tahuantinsuyo. Huáscar contaba con el respaldo de la nobleza cusqueña y de las élites tradicionales. Atahualpa, en cambio, tenía un ejército curtido por campañas en el norte y el apoyo de generales leales como Chalcuchimac y Quisquis. Las batallas fueron brutales y prolongadas, movilizando miles de guerreros y drenando los recursos que antes mantenían la estabilidad imperial. Mientras tanto, las rutas comerciales y de comunicación se debilitaban, y el control sobre las provincias más lejanas comenzaba a desmoronarse. Finalmente, Atahualpa logró capturar y ejecutar a Huáscar, proclamándose único soberano. Sin embargo, la victoria llegó tarde. El imperio estaba exhausto, dividido y vulnerable. En ese preciso momento, desde las costas del Pacífico, un grupo reducido de hombres encabezados por Francisco Pizarro avanzaba hacia el corazón de los Andes. Lo que para los incas parecía una amenaza menor, pronto se transformaría en el golpe más devastador de su historia. El poder inca no se sostenía solo con ejércitos, sino con una administración impecable. Cada provincia estaba organizada en unidades llamadas aylus, que gestionaban la producción agrícola y la distribución de recursos. El Estado almacenaba excedentes en grandes depósitos, los colcas, para garantizar el abastecimiento en tiempos de sequía o guerra. Este sistema hacía que incluso en regiones áridas se pudiera alimentar a toda la población. El ejército, aunque basado en la leva obligatoria, era altamente disciplinado. Los soldados recibían entrenamiento físico, armas de bronce y estrategias que aprovechaban al máximo la geografía andina. Las fortalezas en puntos estratégicos, como Sacsayhuamán o Ollantaytambo, eran más que defensas. Servían como centros logísticos capaces de sostener campañas prolongadas. Todo estaba pensado para que el control territorial fuera rápido y eficiente. En lo espiritual, la figura del Zapa Inca como hijo del sol unía a millones de personas bajo un mismo símbolo. Las ceremonias religiosas no solo reafirmaban la fe, sino que también servían como actos políticos de lealtad. Desde fuera, el Tahuantinsuyo parecía invencible, un engranaje perfecto que combinaba autoridad, religión y economía. Pero esa misma centralización que lo fortalecía sería la que lo haría caer con rapidez cuando el centro se quebrara. Cuando los primeros exploradores españoles llegaron a las costas del Imperio Inca, no encontraron un pueblo aislado, sino una civilización que ya había oído rumores de hombres extraños en el norte. Comerciantes y emisarios hablaban de barcos enormes y armas que lanzaban fuego. Sin embargo, en Cusco y Quito, la amenaza parecía lejana, casi irreal. Nadie imaginaba que un puñado de extranjeros podría desafiar a un imperio de millones. Un detalle poco conocido es que, antes de enfrentar a los incas, los españoles ya habían observado y aprendido de las divisiones internas. Pizarro, maestro en la manipulación política, vio en la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa una oportunidad perfecta. Al presentarse como aliado temporal de un bando, no solo obtuvo información estratégica, sino que también debilitó aún más la unidad del imperio. Otra pieza clave fue el factor psicológico. Los caballos, desconocidos en Sudamérica,
provocaban pánico en los guerreros andinos. Las armas de acero atravesaban armaduras de cuero y madera con facilidad. Pero quizás lo más devastador fue la llegada de enfermedades europeas, que avanzaban más rápido que cualquier ejército. Epidemias como la viruela diezmaron poblaciones enteras incluso antes del primer enfrentamiento directo. El escenario estaba listo para un choque que cambiaría la historia para siempre. La caída del Imperio Inca en 1533 no fue un evento aislado, sino parte de un cambio global en curso. La llegada de los españoles marcó el inicio de una nueva era de colonización que conectó, por primera vez en la historia, continentes distantes en un intercambio constante de bienes, ideas y enfermedades. El oro y la plata extraídos de los Andes no solo enriquecieron a España, sino que también alimentaron la economía europea y financiaron guerras en todo el continente. En América, el vacío dejado por la estructura incaica fue llenado por un sistema colonial que alteró para siempre las relaciones sociales y económicas. Las antiguas redes de caminos y centros administrativos fueron reutilizadas por los conquistadores para controlar la región, mientras que el trabajo forzado y la explotación de recursos se intensificaron bajo nuevas reglas. El equilibrio que el Tahuantinsuyo había mantenido durante décadas desapareció, reemplazado por una dinámica de extracción y dependencia. A nivel cultural, la fusión, a veces forzada, entre las tradiciones andinas y las europeas, dio lugar a nuevas expresiones artísticas, religiosas y lingüísticas. Sin embargo, gran parte del conocimiento inca, desde sus técnicas agrícolas hasta su cosmovisión, fue silenciado o perdido. La historia del Tahuantinsuyo no solo es la de un imperio caído, sino también la de un mundo entero transformado por un encuentro que redefinió el mapa político y cultural del planeta. El Imperio Inca fue una obra maestra de organización, ingeniería y adaptación humana a uno de los entornos más extremos del planeta. Su caída demuestra que incluso las estructuras más sólidas pueden quebrarse cuando se combinan divisiones internas y amenazas externas inesperadas. No fue solo la llegada de los españoles lo que selló su destino, sino también las fisuras que ya existían en su base. Recordar el Tahuantinsuyo es entender que la historia no avanza solo por la fuerza militar o la superioridad tecnológica, sino también por la habilidad, o incapacidad, de mantener la cohesión interna. Las lecciones que dejaron sus montañas de piedra siguen siendo relevantes para cualquier civilización que crea estar por encima de la fragilidad del tiempo. Hoy, las ruinas de Machu Picchu, Sacsayhuamán y otros centros sagrados no son solo vestigios turísticos, son recordatorios silenciosos de un pueblo que, en apenas un siglo, pasó de conquistar continentes a desaparecer del poder. En lo alto de las montañas, el viento aún recorre las terrazas, como si llevara consigo las voces de un pasado glorioso. Entre nubes y picos nevados, la historia del Imperio Inca sigue viva, no en los palacios dorados que se perdieron, sino en la memoria de los pueblos que heredaron su espíritu. Imagina al último Zapa Inca, mirando el horizonte, sin saber si el sol volvería a alzarse para su gente. Esa imagen, congelada en el tiempo, resume la grandeza y la tragedia de una civilización que desafió al mundo. Y perdió. Porque al final, la verdadera fuerza de un imperio no está en sus murallas ni en su oro, sino en su capacidad de resistir las tormentas de la historia. El Tahuantinsuyo no sobrevivió, pero su eco sigue resonando, como un llamado eterno desde las alturas.